Hola, muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este webinar organizado por la Cámara de Comercio de Santiago. Y bueno, una vez más tenemos el gusto y el honor de poder tener como speaker principal invitado a Mauricio Peñalosa, quien es, además de ser el director ejecutivo de su propio estudio, es un asesor de la Cámara de Comercio de Santiago, con una vasta trayectoria que todos conocerán tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Hoy tenemos previsto una sesión de 1 hora con una serie de temas bien relevantes, así que en honor del tiempo le quiero dar la palabra y la bienvenida a Mauricio Peñalosa. Mauricio, muy buenos días, te paso la palabra. Sebastián, buen día. Buen día a todos, Paula, Carolina y a todos quienes están participando. Vamos a compartir pantalla de inmediato para aprovechar el tiempo que vamos a ver más de 5 temas hoy día, que son temas bastante contingentes y que los hemos denominado los desafíos laborales para este año 2024. Y vamos a dar una mirada, especialmente al comienzo, más estratégica, no entrando solamente a los temas legales. Así que voy a compartir pantalla y bienvenido que vayan escribiendo en el chat sus consultas para que Sebastián también pueda irlas coordinando y me vaya interrumpiendo cuando podamos ver algún tema en particular. Vamos a tener que ir bastante rápido porque son varios los temas que tenemos que ver. Hemos tratado de armonizarlos unos con otros, pero es desafiante tratar de ver todos estos temas en 1 hora. Así que comparto pantalla de inmediato y comenzamos. Sebastián, ¿me confirma si se está Sí, se viendo? ve perfectamente, está en modo presentación, así que Ya, adelante con los desafíos laborales 2024. perfecto. Estos son los temas que vamos a conversar hoy. Espérenme un segundo que voy a cambiar acá mi pantalla aquí. Vamos a hablar, como les dije al comienzo, de una visión más holística, más sistémica de planificación estratégica y compliance laboral. Anticipo una de las láminas, yo creo que esa es la lámina que quiero que se queden con esa idea. Uno cada año trata como de ponerle un nombre al año, desde la mirada de la gestión de personas. Yo creo que este año el nombre que le debemos poner obligatoriamente es el año del compliance laboral. La cantidad de normativas que tenemos, algunas ya vigentes y otras que van a entrar en los próximos meses, son muy complejas y que requieren la colaboración de los directivos, de los líderes, de personas, de recursos humanos, de gestión de personas. Esto no es un tema exclusivamente de los abogados. Por el contrario, creo que acá se requiere la participación de psicólogos, ingenieros comerciales, contadores auditores, sociólogos, porque están orientados fundamentalmente a un tema que es la conducta de las personas. Y todo lo que vamos a ver acá tiene que ver con eso, con que hay normas que están exigiendo un alto estándar de conducta de las personas que trabajan al interior de las organizaciones. Y eso es lo que vamos a hablar en los dos primeros grandes temas que tienen que ver con planificación estratégica y compliance laboral y entorno y cultura. ¿Ya? Ustedes saben esa frase que dice que la cultura se come a la estrategia al desayuno. O sea, lo que más cuesta modificar, cambiar, alinear es la cultura, el comportamiento de las personas al interior de una organización. Lo más fácil probablemente es elaborar un protocolo, un procedimiento, incluso una ley, pero lo que cuesta es precisamente cambiar nuestra conducta. Vamos a hablar brevemente, porque ya hemos tenido varios webinars acá en la Cámara, en el Comité de Personas sobre la jornada de trabajo, por tanto, mantuve parte de las láminas que hemos usado en otras reuniones, eliminé varias porque obviamente no nos daba el tiempo para poder haber visto de nuevo todos los temas, pero esas láminas las vamos a ver muy rápido, que son temas que ya los hemos tratado en detalle desde la mirada legal. Vamos a tratar también la ley 21.645 sobre conciliación de vida personal, familiar y laboral, que acaba de entrar en vigencia este año. Vamos a hablar de la denominada ley Carin, de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, la ley 21.643. Vamos a hablar brevemente también, el año pasado estuvimos en reuniones en la Cámara y en el Comité de Personas respecto de la ley de delitos económicos, y la gestión de personas respecto de esa ley, y vamos a incluir también la ley de responsabilidad penal
de persona jurídica, que son las dos grandes normas que se modifican con esa ley. Y finalmente un bonus track para que no se nos quede en el tintero, porque parece como una norma relativamente simple, pero tiene algunas complejidades. Vamos a hablar de la ley 21.578, que modificó el ingreso mínimo mensual el año pasado y que esa misma ley establece la modificación y el aumento a 500.000 pesos a partir de julio de este año. Entonces, aquí les puse una lámina que yo creo que es la lámina que más nos puede servir en el análisis completo de cada uno de los temas que vamos a ver. Este es un resumen que yo uso cuando estamos trabajando en temas de planificación en una empresa, cuando uno quiere hacer un análisis un poco más sistemático de cómo podemos gestionar cada uno de estos desafíos de compliance laboral. Entonces, obviamente que es indispensable que conozcamos cuál es la estrategia que nuestra empresa tiene, y cuál es el entorno en el cual estamos. Yo les voy a mostrar algunas láminas, yo siempre ando tomando fotos por ahí cuando camino por la ciudad, y les voy a mostrar algunas fotos que nos muestran el comportamiento que tienen nuestros ciudadanos, nuestros trabajadores, y que plantean un desafío alto para poder alinear el comportamiento que nosotros queremos. Y obviamente que con estos dos grandes elementos, la estrategia, que se supone que nosotros la podemos planificar, la podemos controlar, y el entorno que nosotros lo influenciamos, tenemos que definir estos tres grandes elementos de la gestión al interior de una empresa. Los propósitos, qué es lo que cuál es la misión de nuestra empresa, qué es lo que queremos lograr con nuestra empresa, los valores de nuestra empresa. Este concepto de valores a mí me gusta mucho ejemplificarlo con las preguntas, pero las preguntas del por qué. Y ahí lo cruzo con la última enumeración de los subsistemas que debiéramos analizar respecto de los temas que vamos a ver hoy día. ¿Por qué seleccionamos y contratamos a una persona? O sea, ¿por qué contratamos? Contratamos por temas técnicos, por temas éticos. Aquí gran parte de lo que vamos a ver tiene que ver con conductas éticas. ¿Qué tipo de colaborador es el que estamos seleccionando? ¿Por qué contratamos? Las preguntas del por qué. ¿Por qué compensamos? Eso es lo que refleja los valores de una empresa. Compensamos por las ventas, com- eh, compensamos por la prevención de riesgos. Ayer veíamos, creo que varios de los que estamos acá, veíamos estas imágenes impactantes, por lo menos para mí, de este choque de este buque carguero con un puente en Estados Unidos, y como todos acá y yo especialmente nos dedicamos a temas laborales y de prevención de accidentes, yo me hacía tantas preguntas de qué decisiones se pudieron tomar para que no se produjera un accidente tan grave como ese. Y entonces cruzaba eso, respecto, por ejemplo, de las compensaciones. ¿Dónde ponemos el foco en las compensaciones? Ponemos el foco en las compensaciones en el cumplimiento de esos protocolos que nosotros queremos. Claramente ayer hubo ciertos protocolos que no se deben haber cumplido. Así de simple. Como la hora en la cual estaba ese buque, como cómo se estaba dirigiendo, por qué no tenía remolcadores que lo pudieran guiar. Los que hemos andado alguna vez en algún barco grande, hemos visto que se toman una serie de seguridades. Entonces, las compensaciones, ¿por qué compensamos? ¿Compensamos porque el buque llegue rápido o compensamos porque el buque llegue seguro y rápido? En fin, ¿por qué desarrollamos las personas? ¿Para qué las desarrollamos? ¿Por qué desvinculamos? Esa es una gran pregunta. Gran parte de los temas que vamos a ver hoy día tienen que ver con las decisiones de las desvinculaciones. Los casos que vamos a ver de acoso laboral, de acoso sexual, de comisión de delitos al interior de la empresa. Les digo una frase que en general con las empresas que trabajamos no les gusta mucho cuando uno la señala, pero es la realidad. La que siempre lo pasa mal en cada uno de esos conflictos es la propia empresa. Porque la empresa siempre está entre conflictos de distintas personas. Se comete un ilícito al interior de la empresa, se comete una acción calificable como acoso laboral o acoso sexual. La empresa generalmente va a ser la que va a terminar perjudicada, porque hay un denunciante, hay un denunciado, cualquiera sea la resolución que se extraiga de la investigación, probablemente una de las dos partes va a quedar insatisfecha con la solución. Entonces, ¿por qué se desvincula? ¿Cómo se desvincula? ¿Cuáles son las formalidades que se cumplen? La estructura de cargo es la parte más dura, los procedimientos y los procesos. Los tres, fíjense cómo los veo mucho más rápido. Y los voy a ver más rápido cuando veamos las láminas. Esa creo que es la parte más técnica, es la parte más fácil. Es el contenido normativo, es el procedimiento que realizamos. La clave, vuelvo al ejemplo del buque que veíamos ayer,
es qué hicimos para que ese buque destruyera un puente que llevaba decenas de años funcionando y que le va a traer una cantidad de perjuicios a cientos, y me atrevo a decir millones de personas que lo usaban. Creo que eran 12 millones de personas que transitaban al año por ese puente. ¿Ya? Y finalmente, lo más relevante es la cultura. ¿Qué cultura estamos construyendo, estamos elaborando, estamos manteniendo, estamos modificando al interior de nuestra empresa? Y ahí viene un elemento clave, que es el de la consistencia. Hoy día estamos viviendo, a mi juicio, una crisis ética en nuestro país, precisamente por la inconsistencia que tenemos en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, en que publicamos carteles, publicamos protocolos, generamos procedimientos, pero derechamente el liderazgo, quienes dirigen esas organizaciones públicas o privadas, no las cumplen. Entonces es muy difícil que hagamos protocolos, procedimientos, que es lo que vamos a ver en términos técnicos hoy día, si es que el liderazgo siente que está por sobre ellos. Eso es clave. En Chile tenemos que lograr que tengamos una cultura de cumplimiento desde los directivos. Y dentro de las palancas que nos da esta nueva normativa, para ver la parte positiva de la norma, yo he sido bien crítico de la ley de delitos económicos porque considero que le aplica sanciones a los ejecutivos, a los directivos de las empresas en una forma desproporcionada con relación a la comisión de otros tipos de delitos, en eso soy crítico, pero la parte que sí celebro es que nos obliga a todos quienes de una u otra manera lideramos equipos, lideramos empresas o hemos liderado organizaciones a cumplir con el ejemplo. Vamos a ver una lámina ahí, que una frase en inglés que me gusta mucho, que es walk the talk. ¿Ah? Predicar con el ejemplo, caminar lo que decimos. Y eso es clave. Todo lo que conversemos hoy no va a ser suficiente eh, si es que no involucramos al liderazgo, pero no solo desde una mirada teórica, sino que desde una, una perspectiva real y práctica. Esperemos un segundo, voy a poner un reloj acá porque si no se me va a ir el tiempo. Ya. Entonces ahí estamos con la definición que muchas veces, haciéndole la crítica de nuevo al liderazgo, no se involucra mucho a las personas que trabajamos en la gestión de las personas, en la definición de la estrategia de la empresa. Entonces, muchas veces se, se usa este criterio de gestión top-down, de que el directorio, otras gerencias definen la estrategia de la empresa sin involucrar a las personas. Ojalá que eso no suceda y que las personas estén consideradas dentro de la estrategia de la propia empresa. Entonces hay una estrategia de personas que se comunique con esta estrategia de la empresa, pero no solo una estrategia de personas, sino que una estrategia con las personas. Que entendamos que no hay ningún negocio, incluso con los negocios que hoy día uno ve que cada vez más se desarrollan con sistemas tecnológicos, con robotics, con inteligencia artificial, requieren, requieren de personas, y de hecho requieren de personas con habilidades distintas. Y esto es lo que yo les señalaba. Aquí todo lo que vamos a hablar hoy día y todo lo que tenemos que trabajar durante este año y los años siguientes, de verdad no tenemos cómo lograrlo si es que no involucramos a los directivos y estos directivos lo hacen propio. Si este es solo un problema del oficial de cumplimiento de compliance, del fiscal o el legal counsel de la compañía o del gerente de recursos humanos o de personas, de verdad que esa organización no tiene cómo lograr salir exitosa de lo que vamos a ver hoy día. Aquí tiene que haber un involucramiento y lo reitero, la palanca, aquí yo les voy a poner algunas láminas que les pueden servir. La palanca para lograrlo precisamente es el temor que hoy día, ya con esta ley vigente, la ley de delitos económicos, es que si se comete algún ilícito en el cual hayan tenido participación los directivos, corren el riesgo derechamente eh, de ser condenados a una pena de presidio, con cárcel, que es precisamente el objetivo político que tuvo esta ley. Esta ley, y se dice expresamente, la crítica que se le hacía al sistema chileno es que la comisión de delitos económicos por parte de directivos, ejecutivos, terminaba siendo sancionado en términos muy blandos. ¿Por qué? Porque se daban una serie de atenuantes respecto de estos ejecutivos que significaba, al fin del día, que no iban a la cárcel.
Bueno, lo que esta ley busca claramente, y se dice así en términos expresos, es que la comisión de esos delitos termine con estos ejecutivos en la cárcel. Entonces, aprovechemos esa palanca que nos da el derecho, el ordenamiento jurídico, para involucrar a los directivos y decirle, mira, aquí no solo lo tienes que hacer porque es bueno para el negocio, para la gestión de personas, sino que es bueno para ti. Porque si no te involucras en esto y se cometen delitos, vas a poner en riesgo la responsabilidad penal de la empresa y dependiendo del involucramiento que tú tengas en el delito, podrías ser sancionado también personalmente tú. Entonces aquí les doy una definición o los elementos básicos que debiéramos tener cuando estamos hablando del compliance. Estamos hablando de procedimientos, que reitero, esa es la parte, a mi juicio, más fácil, más técnica, en que tenemos asesores, en que tenemos colaboradores internos, que hay mucho conocimiento y que por tanto lo vamos a poder hacer. Lo difícil es lograr que esos procedimientos que buscan el aseguramiento del cumplimiento del estándar que nosotros queremos efectivamente se cumpla. Y que ese cumplimiento del estándar puede ser tanto interno como externo. Vuelvo al ejemplo que me lo dio ayer el choque el buque. ¿Qué debimos haber hecho para que ese buque no derribara un puente? O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y si nosotros desde la mirada de gestión de personas vemos que en esa empresa la verdad que nosotros no tenemos un involucramiento, estamos con un problema serio. ¿Ya? Y ahí la multiplicidad de causas, y este va a ser un caso que probablemente lo vamos a seguir estudiando, y estoy seguro que van a salir casos de estudio en la universidad, y van a salir películas, y nos vamos a enterar de una cantidad de cosas. Hoy día veía en la mañana la entrevista a un marino chileno que el año pasado le había hecho una revisión al mismo buque y le habían encontrado unas falencias en el sistema de propulsión, acá en Chile, en el puerto de San Antonio. Entonces, fíjense cómo todo lo que estamos hablando acá se hace realidad en un caso de un accidente como el que vimos ayer en televisión y que son los que nosotros tenemos que llamar a cada una de nuestras empresas a que a que no se produzcan ese tipo de accidentes o de ilícitos o de situaciones que están protegidas y prohibidas en la ley. Y aquí, obviamente, que esto tiene que ver con estas conductas. Hoy día estamos viviendo en los medios, el denominado caso Audios es un ejemplo que de hecho tengo una lámina ahí para hacernos cargo, para no poner solamente un ejemplo de Estados Unidos, poner un caso nuestro. O sea, acá a lo que estamos llamados las personas que colaboramos en gestión de personas es a cómo alineamos las conductas de nuestros colaboradores con lo que nosotros queremos en términos de cumplimiento de nuestros estándares. Y no solo, y aquí es donde yo discuto mucho, por ejemplo, con los penalistas, que obviamente que por una formación los abogados penalistas tienden a vincular el compliance con el cumplimiento del derecho penal. Pero el compliance, a mi juicio, es mucho más que eso. El compliance es el lineamiento conductual que queremos respecto de los estándares éticos de nuestra empresa, no solo el mínimo legal, no solo el no cometer delitos. O sea, si realmente queremos ser una empresa que atraiga a las personas, nuestro estándar tiene que ser mucho más alto de el no solo no cometer delitos. Por tanto, por eso esta es la lámina que yo creo que es la que resume lo que vamos a ver hoy día. Este año es el año del compliance, de que vamos a tener que estar con el pito en la mano, alertando, denunciando, precaviendo, previniendo, para ir generando las conductas. ¿Ya? Entonces, ese es el foco que, afortunada o lamentablemente, como ustedes quieran verlo, tenemos para este año 2024 y es una meta bastante alta. Y les pongo acá un ejemplo que lo uso de hecho en mis clases cuando vemos estos temas de compliance laboral y que es un caso bastante conocido también en Estados Unidos. Eh, Esos son unos M&M, ¿ya? Que asumo que todos hemos comido M&M. Hay un grupo de música antiguo en Estados Unidos que se llama eh, Van Halen. Y ellos tienen un protocolo cuando hacen un recital o un concierto. Mis hijos se ríen mucho que yo digo recital y la verdad que no sé por qué se ríen. Si mi generación le llamamos recital, por los más jóvenes parece que le llaman concierto. Cualquiera de los dos, ellos tienen un contrato que lo celebran
con los equipos, con las productoras, donde van a hacer un concierto, que establece, es un contrato que tiene más de 300 páginas, y en uno de los artículos de esas 300 páginas tienen una obligación de la productora de ponerles en el camarín un recipiente con M&M. Pero en los M&M no pueden estar los M&M de color café. Eso es lo que pide esa cláusula. ¿Ya? Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué sentido tiene poner ese tipo de exigencia en un contrato? Sí, pues tiene una razonabilidad jurídica de compliance extraordinaria. Y es que es un sensor, primero, de que leyeron el contrato, y segundo, de que tomaron las precauciones para cumplir ese estándar. Entonces, si no cumplen ese estándar, es un indicador, es un llamado de alerta de que probablemente el sonido, las cámaras, las imágenes, todo lo que realmente importa no está cumplido. Entonces, fíjense cómo un diseño tan simple nos entrega las alertas que nosotros tenemos que tener como gestores de que esto no está funcionando. Y lamentablemente en Chile, que estamos en una crisis, yo diría que de anomia, en que en general tenemos muy bajo cumplimiento de normas urbanas, cada vez menos, esto se hace muy difícil, porque cumplimos poco los deberes pequeños. Y cuando cumplimos poco los deberes pequeños, se hace más difícil el cumplimiento de los grandes deberes. Aquí está lo que yo les señalaba, la discusión que tengo con los penalistas. El año pasado, de hecho, yo tomé 2 cursos de delitos económicos precisamente porque son temas muy específicos y yo no soy penalista. De hecho, aquí tuve un barrido respecto a estos temas, pero la discusión que tenía con los profesores incluso es que yo les decía que los laboralistas y los que trabajamos en temas de gestión de personas tenemos una labor que es previa a la de los penalistas. Obviamente que tenemos que trabajar en conjunto, pero lo que hacemos quienes trabajamos en gestión de personas tiene una labor preventiva extraordinaria. Porque fíjense, si uno se quiere poner una meta, y esto no le va a gustar a mis colegas penalistas, es que el objetivo que tenemos quienes trabajamos en temas laborales, en temas de gestión de personas, es que ojalá los penalistas se queden sin pega. Porque ojalá que no se cometan ilícitos en nuestra empresa. Y para eso tenemos que usar el Código del Trabajo, que nos dice que los contratos de trabajo tienen que tener las obligaciones de cada uno de los trabajadores, por tanto le tenemos que poner cierto tipo de obligaciones dependiendo del rubro y del negocio en el cual estamos, que tiene que haber un reglamento interno en la empresa que también establezca obligaciones, prohibiciones, procedimientos, investigaciones, sanciones, todo lo que vamos a ver ahora desde la parte técnica. Entonces, si hacemos bien nuestra pega, nuestra labor, probablemente le vamos a generar menor trabajo a los penalistas porque no se van a cometer ilícitos, no se van a cometer los actos que derechamente queremos que no se cometan al interior de nuestra empresa. ¿Ya? ¿Cuál es el desafío acá? Para que no se hagan ilusiones que se pueden saltar a los penalistas, que vienen en otra de las láminas. El desafío es que lo que antes nosotros hacíamos, y lo digo con total honestidad, los laboralistas, de hecho aquí hay empresas probablemente con las que hemos trabajado en el tema, le incluíamos en el reglamento interno, yendo derechamente al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eran alrededor, cuando partió la ley eran 3 delitos, después se fue aumentando y llegaron como a 15. Y le agregábamos algunos párrafos, un par de páginas, con la enunciación de los 15 delitos que se incluían en el reglamento interno y que se obligaba a los trabajadores a no cometerlos. Entonces estaban ahí puestos los distintos delitos respectivos. Ya, eso hoy día es inviable, porque hoy día son más de 200 delitos. Entonces imagínense lo que es llenar el reglamento interno con 200 delitos. Entonces ahí hay un trabajo que sí lo tenemos que hacer obviamente con los penalistas, que es determinado el negocio de la empresa, yo tengo que identificar efectivamente cuáles son aquellos delitos que mis trabajadores y mis directivos pueden cometer en el ejercicio de sus funciones y cuáles son los protocolos y los procedimientos que tomo para prevenirlos o en caso que se cometan, para investigarlos, denunciarlos y sancionarlos. Entonces, hay un trabajo previo que no es de un mero copy and paste, de tomar esto, lo meto en el reglamento interno y estamos listos. Aquí realmente hay un trabajo mayor ad hoc en cada negocio.
Y aquí están las fotos que yo les dije que les iba a mostrar y son fotos que he tomado yo. Estas dos fotos, de hecho, las tomé hace poco, porque estas fotos las vengo tomando hace años, hace más de 10 años que ando tomando estas fotos. Entonces, me encantaría que acá pudiéramos ser más participativos. No sé, Sebastián, si hay alguien ahí que quiera contestar, porque me gustaría preguntarle a los participantes qué les llama la atención de estas dos fotos, que les doy ciertos datos de estas dos fotos. Están tomados en uno de los barrios que a mi juicio, en Santiago y en Chile, es de los barrios más acomodados y con mejores instalaciones, tanto públicas como privadas. O sea, de hecho, ustedes ven ahí que una está tomada frente al Teatro Municipal de Las Condes y otro está tomado un poquito más arriba, que es en Apoquindo con Alcántara, frente al Banco Vice, que tiene sucursales en general en barrios de ese tipo. Pero ¿qué es lo que les llama la atención de esta foto? Si es que alguien se da cuenta, si no se los digo yo, no sé si hay alguien que haya puesto No, alguna respuesta por ahí, Sebastián. todavía no vi nada, Mauricio, pero yo te puedo ayudar improvisando. No Ya, sabía dale que nomás. ibas a preguntar esto, pero me parece Sí, que el proveedor que reparó después que se hizo alguna de las modificaciones rompió la línea de las baldosas, digamos, de las líneas que llevaba de colores blanco, gris, etcétera, etcétera. Se desalineó. exactamente, exactamente. Entonces, fíjense cómo esto lo comparo con los M&M de el grupo musical, porque esto lo vengo, de verdad, lo vengo viendo hace más de 10 años en todo Santiago y probablemente en el resto de las ciudades también. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ese técnico que trabaja probablemente en redes telefónicas o eléctricas o de agua, no sé de qué es esa cámara que hay ahí, pero obviamente que es de algún tipo de servicio básico. eh, Algo no ha hecho esa empresa para que ese técnico, usando el mismo esfuerzo, no ponga esa tapa en el orden arquitectónico y urbanístico que es obvio que está diseñado. Entonces yo no critico tanto a ese técnico, porque ahí vuelvo a lo que veíamos en la lámina inicial, en la selección, en la compensación. Probablemente ese técnico no lo hemos capacitado, no lo hemos seleccionado, no lo compensamos por dejar dentro de su trabajo sentir que es su deber el dejar esa tapa alineada con el diseño que está acá en cada uno de los lugares donde él trabaja. Les pongo otras imágenes. Estas fotos también las he tomado yo, salvo la del joven saltándose el torniquete. Esa la saqué de la web porque no me ha tocado. Yo ando de vez en cuando en micro, no me ha tocado afortunadamente ver eso, porque ahora en general lo que sí veo es que se suben todos por la puerta trasera. Así que se logra el mismo efecto por una conducta indebida igual. Pero estas otras dos fotos, la de la bicicleta puesta abajo del cartel, esta vez en el Parque Araucano, que le puso un cartel que a mi juicio es una comunicación muy positiva, porque no le dice prohibido estacionar bicicleta. Ese cartel le dice, este no es un lugar para estacionar la bicicleta, por favor, déjala en tal lugar del Parque Araucano que está habilitado para que dejes tu bicicleta. Y él, aquí asumo que es un joven, aquí estoy discriminando a los jóvenes, la deja debajo del cartel. O sea, ya, o sea, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer los que gestionamos personas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese joven? Con todas las medidas conductuales para que logremos lo que queremos. Y esto es lo que tenemos al interior de nuestra empresa. Y esta otra foto la tomé en un club privado en Santiago, del cual era socio, ya no soy socio de ese club, en que un periodo breve en que le empezaron a pegar a los autos, no era mi auto, era un auto que estaba cerca del mío, le habían pegado este cartel porque se estacionaban usando más de un espacio en un club privado. Entonces cuando vi en otro auto pegado el cartel, fui a hablar con el guardia de cómo le había resultado esta campaña y me dijo que para él había sido lo peor que había vivido porque cada uno de los socios a los cuales le había pegado el cartel lo había ido a increpar en vez de pedir perdón por haber usado el espacio. Entonces, fíjate cómo les estoy mostrando datos de nuestra conducta de todos los niveles. Del joven que salta la micro, del joven que deja la bicicleta, del técnico que pone las tapas o del socio que paga una cuota mensual y que cree que por pagar esa cuota mensual puede eh, usar un espacio que no está destinado a él. O sea, afectar a otros socios. Y les pongo otras imágenes que han salido en las últimas semanas y meses de casos reales en Chile.
Millonario fraude y sabotaje informático de trabajador de matriz de Coloqui y Opaline. Se hacen pasar por gerente de Blue Express para cometer fraude. Y la otra, millonaria estafa luego de que ejecutiva bancaria no cumpliera protocolo. Le dio pena a la persona. Y bueno, y ahí ustedes pueden buscar más. Esto sale todas las semanas, salen incumplimientos. ¿Para qué decir acá? Les puse alguna de las imágenes del caso que estamos viviendo ahora, el caso Audios, en que tenemos a dos exdirectores de la PDI involucrados. Y entonces, la pregunta que yo me hago es, cuando tenemos también, estas son imágenes que se usan en las redes para cautivar a los jóvenes que quieran trabajar en la PDI, la verdad que el equipo de gestión de personas y de reclutamiento y selección de la PDI la tiene difícil. La tiene difícil cuando sus dos últimos directores están siendo investigados por delitos graves. Y eso es lo que tenemos que trabajar al interior de las organizaciones. O sea, ¿qué hacemos para que efectivamente todo esto que vamos a ver ahora en términos técnicos eh, sea realidad en términos culturales? No sacamos nada con tener llenos de carteles, con tener lleno de lemas, con declarar cosas en nuestra página web, en las redes sociales, si es que nuestros directivos no están alineados con lo que nosotros queremos lograr. Vamos a los temas más legales. Jornada de trabajo, esto lo vamos a ver muy rápido, reitero que esto ya lo hemos visto en varios webinars, por tanto voy a dar algunas nociones de cuáles son las recomendaciones que podemos dar. Primero, vuelvo a lo que es esencial en cualquier materia jurídica o de gestión, la planificación. Ayer nuestro equipo, asumo que todos vimos, aunque estuviéramos trabajando ahí en términos parciales, vimos el partido de Chile con Francia. Gareca hizo una planificación en abstracto, sin ver las fotos de los jugadores, las posiciones, con cuánto va a jugar. Aquí está jugando con un 4-4-1-1. En fin, esa definición en abstracto es lo que tenemos que hacer en materia de jornada. Mirar nuestra organización, ver los servicios que prestamos, ver las funciones, ver los cargos y tomar las definiciones de cuáles áreas vamos a dejar con jornada, cuáles no vamos a dejar con jornada, en qué cargos vamos a usar a lo mejor un sistema excepcional de jornada, en qué área vamos a usar una jornada menor, en fin, en cuál podemos tener un día viernes que se sale más temprano, en cuál no, en fin, en cuáles vamos a poder usar teletrabajo, en cuál no. Esa es la planificación esencial y que la debe hacer cualquier empresa en abstracto, ¿ya? Pero después requerimos hacer un trabajo que es en concreto, que es ya con la foto. Claudio Bravo, ayer discutía con algunos amigos que me decían, oye, Claudio Bravo se comió creo que el primer gol. Entonces dice, no, porque le rebota el defensa. Entonces ahí entrábamos en las discusiones ya no en abstracto, en concreto. Entonces, si resulta que Claudio Bravo, por ejemplo, lleva 20 años en nuestra empresa y jamás ha tenido control de jornada y no desea tener control de jornada, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué vamos a generar un conflicto con Claudio Bravo, que lo estoy poniendo como ejemplo? Porque interpretamos en abstracto que el cargo de él tiene que tener jornada. Entonces ahí donde la mirada que tenemos que hacer también tiene que ser con relación a las personas. Yo en otras charlas que he dado, probablemente más de alguno de ustedes ha estado, he puesto una lámina conmigo, con 6 fotos mías. Entonces digo, yo en las 6 instancias que sale esta foto mía, nunca he estado con jornada. Yo desde que trabajo nunca he estado con jornada. Y probablemente si alguno de ustedes me dijera, sabes que te queremos invitar a que trabajes con nosotros, y me dijera, sí, pero tienes que marcar jornada, tienes que llegar aquí a las 8 y tienes que irte a las 5, probablemente le diría, sabes que yo funciono sobre la base de la confianza. O sea, si voy a trabajar desde mi casa, si voy a llegar más temprano, si voy a llegar más tarde, la verdad que no está dentro de mi esquema el marcar tarjeta. Entonces usted dice, no, pero para nosotros es súper esencial. Bueno, probablemente no voy a llegar a un acuerdo y no voy a trabajar con ustedes. Entonces, esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. O sea, la ley es un medio, no un fin. Y por tanto, definan, identifiquen cuáles son aquellas personas que, que se desalinean un poco con la normativa rígida. Yo discrepo del gobierno actual en el sentido de que la interpretación que ha hecho la Dirección del Trabajo en los últimos dictámenes y lo que ha dicho la propia ministra del Trabajo
es que quieren que todos los trabajadores estén con jornada. Eso a mi juicio no tiene ningún sentido. No tiene sentido especialmente en las condiciones que estamos trabajando hoy día, en que trabajamos con teletrabajo. Pretender tener control de jornada en las casas, a mi juicio, es una aberración jurídica y práctica. O sea, obvio que se mezclan labores domésticas con labores propiamente laborales. ¿Se fijan? Entonces, ustedes tienen que definir, como en todos los negocios, hasta dónde corren ciertos riesgos formales. ¿Ya? Acá está ya la parte más normativa, que la voy a ver muy rápido. La jornada disminuye. Ahora, el 26 de abril del próximo mes, disminuye a 44 horas. Por tanto, tampoco se vuelvan locos de hoy, tenemos que cambiar todo el negocio. Es una hora. O sea, si ya quieren alinearse con la ley, tienen que disminuir una hora. O sea, si lo quieren solucionar así rápido, como hay alguna empresa que ya lo han hecho, y al día viernes si salían a las 5, bueno, salgan a las 4 y queda el tema solucionado. Listo. Y tienen espacio para poder trabajarlo hasta el 26 de abril de 2026, que es el otro umbral de las 42, y van a tener el problema probablemente en las empresas más productivas, más serio, ya a partir del año 2028, cuando esto llega a las 40 horas. Pero se permite además promedios semanales, que ya los vimos en otro de los seminarios, así que lo dejo ahí. Y este es uno de los temas que ha generado más conflicto y que ya lo anticipé con el comentario que hice anteriormente. El tema de los trabajadores excluidos de la jornada. Porque efectivamente, la ley se restringió a solo dos escenarios. Aquellos trabajadores con facultades de administración, que la Dirección del Trabajo en su dictamen, que no comparto, dice que prácticamente solo el gerente general, ¿ya? Y usa un argumento bien gramatical, pero yo creo que bien débil, que se remite a otro artículo del Código del Trabajo que habla de el gerente. Entonces, como dice, el gerente es en singular, así que no puede ser más de uno, ¿ya? ¿Ya? Muchas de las normas se redactan en singular por un tema de técnica legislativa, pero obviamente que están, la norma es general y abstracta, no está destinada a una persona, están destinadas a un colectivo. Además, cada empresa define cuántos gerentes tiene, entonces no comparto eso, pero sí es importante, porque son las reglas del juego, saber la tendencia interpretativa que tiene la autoridad laboral. Y la autoridad laboral, lo ha dicho así, quiere que toda la gente esté con jornada. Por tanto, hay que saber que probablemente en caso de una fiscalización vamos a entrar en una discusión con la dirección del trabajo. Y el otro escenario son aquellos que trabajan sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Y aquí es donde vuelvo al tema de la cultura. Y aquí soy autocrítico con nuestras empresas. Porque efectivamente si hay empresas que quieren aplicar la ley del embudo, porque quieren usar este concepto de la confianza, de que el trabajador labora en términos más libres y que por tanto no está sometido a jornada, pero quieren ejercer un control sobre su jornada casi igual que el que trabaja sometido a jornada. Entonces yo le digo a las empresas con las que vemos este tema, le digo, o sea, tenemos que ser consistentes. Por eso me ponía como ejemplo. O sea, si ustedes quieren trabajar conmigo, las condiciones que yo quiero tener es que me den espacio de libertad para poder trabajar en los horarios que yo estime conveniente mientras les esté cumpliendo los objetivos que ustedes me planteen. Entonces, si eso es así, efectivamente uno tiene que alejarse del control de las personas. Y eso en general cuesta en muchas industrias y en muchas empresas. Entonces ahí hay un cambio paradigmático. O sea, si queremos ganar esa discusión jurídica, la tenemos que construir primero desde la mirada real. ¿Ya? Bueno, ya está que esto lo va a resolver la Dirección del Trabajo con la tendencia que ya les señalé. Acá vienen otras normas que las voy a ver muy rápido, que ya las habíamos visto. Está este cálculo del promedio que eh, podemos mezclar en un mismo periodo de 4 semanas, podemos mezclar semanas con hasta 45 horas en la medida que en otras semanas tengamos menos horas y nos dé un promedio de 40. En caso que el trabajador esté sindicalizado, el sindicato tiene que dar su acuerdo. Y si se pacta con el sindicato, se puede llegar hasta semanas con 52 horas en la medida que el promedio nos dé también 40. Se estableció esta norma especial para los padres y madres de menores de hasta 12 años que tienen un derecho a utilizar una banda de 2 horas, que está puesta acá en este dibujo para explicarlo mucho más rápido, y esto ya lo habíamos visto en uno de los webinars que por lo menos yo participé y después tuvimos más reuniones, así que es un tema que de verdad que lo hemos visto varias veces, así que reitero que lo voy a ver muy rápido. Es que una persona que entra a las 9
y sale a las 6, si está en estas condiciones, podría optar por entrar a las 8 y salir a las 5, o entrar a las 10 y salir a las 7, dentro de esta banda horaria para esos padres. Ahí está los derechos que puede tener la empresa para, en el fondo, acordar esto con el trabajador. Está esta norma de 4x3 que entra en vigencia el 2028, pero un dato que es importante que lo sepan es que si la empresa se anticipa y disminuye su jornada a 40 horas, puede aplicar desde ya el 4x3. Por tanto, si bien la norma no ha entrado en vigencia, lo puede anticipar si es que baja su jornada a las 40 horas. Está la compensación de horas extras con vacaciones hasta 5 días, que esto también lo vimos en los webinars previos, y que en caso que no se hayan tomado esos días, tienen que ser pagados en dinero a un valor de una hora en el fondo que se trabajó por 1,5 horas, y lo mismo en la imputación a las vacaciones. O sea, yo trabajo una hora extra y se me tiene que imputar 1,5 horas para efectos de las vacaciones que voy a usar. Ahí está lo que les señalaba respecto a la compensación en dinero. Acá hay un resumen de las entradas en vigencia, ya esto se los mencioné, y esto sí que lo dejo ahí para que lo puedan ver. Esto ya, reitero, lo he dicho como 5 veces, ya lo tienen ustedes, porque ya lo habíamos hecho en un webinar anterior, pero lo volví a poner acá, en que están todas las vigencias con cada una de las normas, si bien son decenas de normas que no nos alcanza el tiempo para poder verlo acá en esta instancia. ¿Ya? Están las distintas vigencias con relación a la entrada. Y aquí hay algunos comentarios de normas generales que muchos de esos también ya los he señalado. Cierro el tema de jornada con estas dos láminas. Ya, este es el tipificador de multas de la Dirección del Trabajo, pero fíjense, se los marqué acá y no lo quise cambiar. Generalmente yo cuando doy una charla voy y busco el tipificador o el documento que voy a usar contingente actualizado. Acá no lo quise cambiar. Usé el 14 de febrero, Día de los Enamorados del año pasado, del 2023. ¿Por qué? Porque fíjense que aun cuando no había entrado en vigencia la nueva norma, por eso que no se asusten tanto, si esto de verdad que en la mirada de la Dirección del Trabajo, yo diría que el cambio es casi nulo, porque esto ya estaba en el tipificador. La Dirección del Trabajo ya interpretaba que tenía facultades para interpretar el famoso inciso segundo del artículo 22 y sancionar a una empresa que había excluido a un trabajador de control de jornada. Entonces aquí le van a cambiar, le van a borrar algunas de las cosas que están acá, pero esto ya estaba tipificado. Por tanto, no hay un cambio radical, porque dice, no, que se le entregaron facultades a la Dirección de Trabajo en la ley que antes no las tenía. Sí, antes no estaban dichas expresamente, pero la Dirección de Trabajo en términos de interpretación sistemática de las distintas normas ya lo tenía dentro de su objetivo de fiscalización. Por tanto, no hay un cambio tan radical respecto a este tema, a mi juicio. ¿Ya? Vamos a las otras normas. Conciliación de vida personal, familiar y laboral. Esta norma ya Mauricio, entró en vigencia el 29 de enero del 2024 y toca tres grandes temas. Mauricio, Vacaciones. Sebastián, sí, perdona que te interrumpa. Antes de que pasemos a conciliación, vida personal, familiar y laboral, hay algunos comentarios o preguntas en el chat y quizás a modo simplemente de setear expectativas, hay algunas preguntas que son muy específicas. La idea no es transformar este webinar en un consultorio específico, con lo cual ahí, si alguien tiene algún tipo de preguntas, por supuesto después le podrá enviar a Daniela Cisternas las consultas que tenga a través de la Cámara de Comercio de Santiago. O si no, te podrán escribir a ti para hacerte las consultas particulares, porque no nos va a dar el tiempo para cubrir semejante espacio de agenda con la temática para preguntas muy puntuales. Y simplemente para todos aquellos, como estás haciendo mención a webinars anteriores u otras presentaciones, bueno, muchos de estos webinars son parte de lo que hacemos en el Comité de Talento y Personas de la Cámara de Comercio de Santiago, donde tú habitualmente presentas estos temas. Hoy hemos hecho esta sesión un poco abierta también a la comunidad de recursos humanos, con lo cual simplemente para todos aquellos interesados contactan a través de la Cámara de Comercio y los podremos guiar y ayudar. Así que adicionalmente informarles que, como lo dijimos al inicio, la presentación luego será compartida y por eso establecer nada más que el canal de comunicación siempre va a ser a través de la Cámara de Comercio. Por supuesto, siempre a ti te podrán buscar luego para hacerte consultas. Así que, dicho esto, seguimos entonces
con este capítulo de conciliación vida personal y familiar. Gracias, Mauricio, perdón. Perfecto. Entonces, esta ley regula tres grandes temas: vacaciones, teletrabajo y jornada respecto de personas que tienen a su cuidado menores de 14 años o personas con discapacidad o en situación de dependencia. ¿Ya? Eso es lo que regula. Entonces, por eso les puse estas dos fotos para que recuerden, tiene que ver con vacaciones que las personas pueden pedir, preferentemente durante las vacaciones de verano, ¿ya? Y que corresponde a las vacaciones escolares y que también pueden pedir preferentemente teletrabajo. ¿Ya? Aquí vuelvo al tema ético, al tema conductual. Yo me atrevo a decir que con las empresas que trabajamos, ya muchas de ellas tienen esto solucionado. O sea, las empresas obviamente planifican la entrega de vacaciones respecto de sus trabajadores, especialmente aquellos que tienen hijos, en aquellos periodos en que los padres pueden estar con ellos. Y no solo eso, sino que muchas tienen beneficios adicionales respecto de eso. Tienen centros vacacionales, en los cuales tienen preferencia a las personas que tienen familia, en fin. O sea, esto es una de las críticas que yo, o autocríticas que hago a nosotros como sector privado, cuando muchas veces el Estado se termina metiendo en un tema que debiera ser gestión nuestra. O sea, la autocrítica que hago, ¿por qué el Estado tuvo que meterse en esto? Cuando esto a mi juicio es obvio que nos tenemos que hacer cargo como empresa de que personas que tienen hijos menores de cierta edad, personas con discapacidad o en situación de dependencia, es parte de la realidad de ese colaborador y por tanto tenemos que hacer los ajustes que podamos. Obviamente cuando no se puede, a lo imposible nadie está obligado, pero siempre hay algún espacio para buscarle una solución. Bueno, acá la ley, que no siempre es la mejor, casi nunca es la mejor, reguló esto. Eso es lo que regula esta ley. Entonces acá está el resumen de esto. Trabajadores con cuidado menor de 14 años o adolescente menor de 18 años con discapacidad o dependiente, la preferencia para las vacaciones de ese trabajador en vacaciones escolares. La solicitud tiene que ser dada con 30 días de anticipación, con los documentos respectivos que están señalados ahí. Y también se puede solicitar la modificación de los turnos o la distribución de jornadas. Aquí no se está hablando de la reducción, ojo, porque he visto algunos comentarios por ahí que significan disminuir la jornada. No, la ley usa esos dos verbos: modificación de los turnos o la distribución de la jornada, que no significa disminuirla durante las vacaciones escolares. Y vuelvo a lo mismo, o sea, a mi juicio, obviamente una empresa debiera promover, vuelvo al tema del compliance. Uno de los temas que menos se cumple en Chile, y es cosa de ver los estados financieros de las empresas, son las vacaciones. Uno ve el pasivo laboral más grande que tienen las empresas son las vacaciones, en que uno ve promedios de 30, 40, 50, 60 días de vacaciones acumuladas de las personas. Y eso va generando una serie de efectos colaterales: el burnout, el estrés, el acoso laboral, en fin, una serie de situaciones. Entonces, tomemos esta ley como una oportunidad o sea, para primero levantar la información. O sea, si una empresa ni siquiera sabe cuántos hijos tiene un colaborador, en qué situación están, estamos haciendo mal la pega de gestión de personas. O sea, conozcamos primero a nuestra gente y veamos cómo podemos gestionar con ella. Y aquí está la parte más burocrática, y fíjense cómo dice: no puede implicar alteración de la duración de la jornada, como tampoco el reemplazo o cambio de horario o funciones de otros trabajadores. O sea, yo diría que la ley en este aspecto fue razonable, es decir, ¿sabe qué? Lo que le estoy pidiendo es que usted le dé preferencia a los trabajadores que tienen hijos o personas con discapacidad para darle las vacaciones en estos periodos para que coincidan. Por eso les puse esta foto. La idea es que si nuestro colaborador es el que va aquí con la tabla de surf con su hijo y con otro de los hijos, que eso se haga realidad. Eso es lo que busca esta ley. Por lo tanto, tiene un fin que es absolutamente legítimo y que yo entiendo que todos quienes trabajamos en gestión de personas lo queremos al interior de nuestras empresas. Respecto al teletrabajo, por eso puse esta otra imagen de una trabajadora que está con su hijo o hija ahí, con cuidado de menores de 14 años o persona con discapacidad o dependiente, cualquiera que sea la edad, que no reciba una remuneración por ese cuidado, a solicitar teletrabajo total o parcial. Vuelvo al tema de la autogestión, de la autonomía, de la autonormatividad. Muchas empresas que están acá probablemente en esta reunión ya tienen esto
regulado y han levantado información respecto de sus trabajadoras y trabajadores que requieren el teletrabajo por una necesidad más de ellos que por una meta o por una necesidad de la empresa, ¿ya? No aplica este derecho para los gerentes con representación del empleado, ¿ya? Ellos no están incluidos en esta norma. Aquí viene la parte más burocrática, que me la salto, la dejo ahí, les vamos a mandar la presentación y aquí está el derecho también a modificarlo dependiendo de que hayan cambiado las circunstancias. La ley establece estos principios rectores en el fondo para que las empresas se preocupen de promoverlos, la parentalidad, perdón, la parentalidad positiva de ambos padres. Aquí hay un tema cultural arraigado en nuestro país de cada vez que pensamos en los niños, pensamos solamente en las mujeres trabajadoras. O sea, qué mejor ejemplo que la norma de Sala Cuna, que establece en el fondo la generación de la obligación de Sala Cuna solo respecto de las mujeres trabajadoras en una empresa. La corresponsabilidad social, la protección a la maternidad y la paternidad. El empleador tiene que promover el equilibrio entre el trabajo y la vida privada y tiene que entregar la información y la educación a sus trabajadores. Finalmente, aquí sí es una reducción, los sindicatos pueden acordar la reducción transitoria de jornada laboral durante todo parte del periodo de las vacaciones escolares de sus socios trabajadores, ¿ya? Aquí obviamente que al decir que lo pueden acordar es que requiere una negociación con la empresa, no es que lo puedan decretar unilateralmente cada sindicato. Vamos a la denominada ley Karin. Hago un paréntesis. Cada vez que salen estas leyes con un nombre, independiente de lo dramático y lo impactante que puede haber sido cada caso, a mí me da temor de que las leyes sacadas bajo una contingencia generalmente son leyes que no salen del todo en términos objetivos, racionales. Entonces yo trato en general de no denominar las leyes respecto de alguna contingencia porque terminan siendo maniqueístas, en el fondo poniendo a los buenos y los malos, ¿ya? Así que hago esa salvedad de que esta ley no se llama ley Karin, no tiene ninguna parte del texto normativo, el concepto Karin, pero ha sido conocida en los medios y en la prensa como tal. Esta ley va a entrar en vigencia el 1 de agosto del 2024 y regula estos tres temas que están en esta foto y que cuadran con el título de arriba. Acoso laboral, acá este señor ahí que está escondiéndose bajo su computador de la carga de trabajo que tiene, el acoso sexual y algo nuevo y muy desafiante, muy desafiante, que es la violencia en el trabajo. Porque esta violencia en el trabajo se refiere a terceros. Entonces, fíjense el umbral que nos está pidiendo la ley. La ley nos está exigiendo como empleadores que nos hagamos cargo de las acciones que tienen terceros respecto a nuestros colaboradores. O sea, los protocolos, los procedimientos que vamos a tener que tener en vigencia van a ser muy potentes y eficaces para que cuando se produce algún hecho, que ojalá no se produzca precisamente porque lo hemos hecho bien, tengamos todas las medidas de resguardo, de reparación, de investigación respectivas. Este es un tema absolutamente nuevo en el Código del Trabajo. Acá está la definición de acoso laboral y hay un cambio en la definición que también es muy importante, que quiero poner el acento en eso. No me da el tiempo como para entrar, esto de verdad aquí se han gastado toneladas, como las que traía el buque este que chocó en el puente, de tintas en análisis de temas de acoso laboral y derechos fundamentales. Yo creo que parte del derecho al trabajo, en lo que más se ha dedicado en términos doctrinarios, son a estos temas. Eh, Especialmente porque el derecho al trabajo se olvida muchas veces uno de que regula el trabajo dependiente. Y eso significa que hay una subordinación. Entonces hay que cumplir órdenes. Y el cumplir órdenes no es algo fácil para el ser humano. Entonces, como no es algo fácil, si Sebastián me da una orden y yo considero que la orden me la dio en un tono que no es adecuado, que fue agresivo, que me miró mal, en fin, puedo sentirme acosado laboralmente y aquí viene el gran cambio legal porque se puede manifestar una sola vez. Entonces, esto nos pone en un umbral de verdad que extremo, porque el concepto de acoso, en términos doctrinarios, siempre llevaba aparejado la reiteración, el hostigamiento permanente por un cierto periodo.
o sea, el concepto ya de acoso en términos bélicos, en términos humanos, requiere una permanencia. Ahora la ley chilena se mueve radicalmente y nos dice una vez, por eso que pongo este ejemplo caricaturesco con Sebastián, pero podría ser. Y la labilidad y sensibilidad humana es infinita. Entonces ahí vuelvo a la primera lámina que les mostré. La selección de las personas. O sea, si ustedes están en un ambiente laboral en que la asertividad es promovida y ustedes funcionan bien en eso, y ingresan a una persona muy lábil, probablemente van a tener un problema en el corto tiempo de una denuncia de acoso laboral. Solo porque la asertividad era bastante directa, alta, y resulta que trajeron a una persona, la incorporaron en el equipo, que en la primera conversación con su jefe sintió que había sido gravemente acosada en términos laborales. Por ejemplo, porque se le reconvino respecto de un mal trabajo. Entonces acá el tema cultural de verdad, para los psicólogos que están acá, tienen un trabajo muy alto. O sea, las personas que trabajan en un equipo tienen que mantener una cultura adecuada para que no se estén generando este tipo de conflictos, de controversia permanentemente. Entonces ahí la selección, el desarrollo, las comunicaciones es vital. En la definición del acoso sexual quedó prácticamente igual. Creo que quedó exactamente igual, por tanto no me refiero a él. Eh, Ahí no hay grandes cambios. Y acá está lo que ya les señalé. La violencia en el trabajo. Este es un cambio radical en que ya como empleadores nos tenemos que hacer cargo de esa violencia que ejerzan terceros ajenos a la relación laboral, por parte de clientes, de proveedores o de usuarios. Entonces, fíjense el desafío que nos plantea. Acá se los pregunto, si es que alguien quiere contestarle ahí a Sebastián, después me cuenta en los últimos minutos. ¿Quién de ustedes que trabaja en persona se ha metido con los proveedores? No es un tema de personas ni de recursos humanos. Yo lo vivo como consultor, porque yo como consultor en el fondo me relaciono con ustedes, los gerentes de personas, la gente de personas, pero cuando tenemos que ver los temas de facturación en general es otra área. Entonces, fíjense cómo acá vamos a tener que meter al equipo de personas con el área de adquisiciones, de abastecimiento, de contratistas. ¿Por qué? Porque estas personas pueden terminar ejerciendo violencia con los colaboradores nuestros. Y vamos a tener que gatillar todo el procedimiento de investigación y de prevención. Entonces, esto de verdad que nos mueve radicalmente la orgánica y los hilos que tenemos al interior de las empresas. Y aquí les dejé un monito que a mi juicio resume qué es lo que les recomiendo hacer. Evaluar, identificar los riesgos. Aquella empresa que tienen muchos contratistas, proveedores que están en contacto con proveedores, con clientes, hay que tener cuidado. Prevención, información, capacitación, canales. Investigación, medidas de resguardo, sanciones y evaluación periódica. El reglamento interno, eso es lo que quiere decir esto, reglamento interno de orden, higiene y seguridad, debe contener protocolo de prevención. Creo que ese es un aporte de la ley. Generalmente estos temas se veían más de los procedimientos de investigación, cuando ya se produjo el problema. Ahora la ley pone el foco especialmente en la prevención, y eso creo que está bien. Vuelvo al ejemplo del buque. Se van a gastar millones de horas y de investigaciones para ver por qué chocó el buque con el puente. Bueno, habría sido mucho mejor tener protocolos que lo previnieran. Desde que los buques no anden en la noche, en fin. A mí se me ocurrían de verdad así, 20 ideas sin ser experto en buques. Ayer. ¿Ya? Entonces, protocolo de prevención. Métanse en el negocio, métanse en el buque. Esa es la frase que se me ocurrió ahora. Métanse en el buque. Ustedes, los que trabajan en personas, están ahí, están en ese buque. Y ayer murieron personas ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué pudimos haber hecho distinto? Las pymes que no tienen obligación de tener reglamento interno cuando tienen menos de 10 personas, igual tienen que tener estos protocolos en el reglamento que exige la ley de accidentes del trabajo. Así que aquellas pymes que están acá no se salvaron, tienen que tenerlo igual. ¿Ya? Y acá están los temas más técnicos, se me los salto, se los voy a enviar. Algo que me gustó en la ley, porque siempre salen solamente los aspectos, eh, y, y de hecho, vuelvo a mi concepto de el maniqueísmo, los buenos y los malos. En general, nunca la ley se pone en el escenario de que haya una denuncia falsa, una denuncia inconsistente. Bueno, aquí la ley sí se pone. Y dice, ¿sabe que en el protocolo usted tiene que
establecer las medidas que va a tomar en caso de denuncia inconsistente. Qué bueno que la ley lo mira desde los dos, desde las dos miradas, de que hay denuncias inconsistentes, se los digo por experiencia, nosotros trabajamos con varias de las empresas y lamentablemente uno ve que se utilizan este tipo de normativas abusivamente. Los procedimientos, la parte más formal, y llegamos a la penúltima ley, que aquí también tuvimos webinar, por tanto les voy a dar algunos pincelazos porque ya estamos casi en la hora. La ley de delitos económicos y de responsabilidad penal de personas jurídicas. Esta ley entra en vigencia, los cambios legales que se aplican en responsabilidad penal de personas jurídicas entran en vigencia el 1 de septiembre de 2024. Respecto a las personas naturales ya está vigente, así que preocúpense de no cometer delitos aquellos que tienen cargos directivos. Bueno, hay un aumento radical de los delitos, ya se los dije. La ley establece 4 tipos de delitos en 4 artículos distintos. Y la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas establece que todos ellos se aplican a las entidades, a las empresas. Y además se le agregan estos otros delitos que ya venían, ya estaban incorporados con la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas anterior. Y estas son las entidades a las cuales se aplica, o sea, probablemente se aplica al 100% de las entidades que están acá en este webinar. Personas jurídicas de derecho privado, empresas públicas creadas por ley, empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público. O sea, este concepto de empresas es amplísimo, amplísimo. O sea, caben todas las entidades. La única definición de empresa que hay, de hecho, en el ordenamiento jurídico, está en el Código del Trabajo, ¿ya? Donde se define qué es lo que se entiende por empresa. Por tanto, es una concepción muy amplia. No se aplica cuando el hecho punible se perpetra exclusivamente en contra de la propia empresa, en el fondo, lo que yo lo puedo denominar como un boicot o sabotaje. Ese es un caso en el cual la empresa no tendría una responsabilidad. Acá está la definición que nos da la ley respecto de esto. Lo relevante es que esto se cometa dentro del marco de la actividad de la empresa. ¿Y a qué apunta esta ley? Un poco lo mismo que hemos hablado. Señor, usted tiene una empresa que se dedica a este giro, usted se tiene que hacer cargo de que no se cometan delitos por todas las personas que se relacionan con usted, desde sus directivos hasta sus proveedores también, porque usa conceptos de gestores, de terceros. Entonces, mi recomendación es que mientras no haya una larga jurisprudencia que esto lo vaya restringiendo solamente a los directivos, también preocúpense de aquellos que tienen alguna relación con ustedes contractual distinta al contrato de trabajo y adquiere una gran relevancia al modelo de prevención de delitos. Aquí ya no basta, y hago la autocrítica, de lo que hicimos durante 15 años. La ley de responsabilidad penal de personas jurídicas salió, si no me equivoco, el 2009, y recuerdo haber participado en asesorías con empresas, probablemente de las que están acá, y que uno terminaba haciendo en el reglamento interno un checklist. Le ponía los delitos, ponía ciertos procedimientos, se tenía alguna certificación de que eso estaba ok, y estábamos cubiertos. Ya, eso no sirve hoy día. Hoy día, reitero, tienen que hacer un análisis de su negocio, de cuáles son sus proveedores, sus clientes, sus distintas partes relacionadas, sus grupos de interés, e ir definiendo cuáles son los delitos que pueden cometer. Y vuelvo a la matriz original, seleccionar a las personas adecuadas para cada una de esas relaciones e ir generando los procedimientos que levanten alertas para que no choque nuestro buque con el puente. La ley aumenta radicalmente las sanciones para los gerentes, ejecutivos y directores. Lo que busca la ley, por eso puse esta imagen que es como tan fuerte, pero es la realidad, es que las personas que cometan delitos económicos teniendo un rol directivo en una empresa vayan a la cárcel y no puedan usar atenuantes ni medidas alternativas de cumplimiento de esa pena. Y se le agregan nuevas sanciones, como son los denominados días multa, que estos días multas son proporcionales a lo que cada persona gana o cada entidad gana. Entonces, y que pueden llegar a cifras estratosféricas. De hecho, hay algunas dudas ahí de cómo se van a realizar propiamente tal esos cálculos. Pero lo que hace en el fondo la ley es decir, usted, juez, tiene que ver cuánto ganó esta persona en un determinado periodo y sacarle un promedio de ingreso diario, y eso lo multiplica
según la graduación de la pena del delito, por tantos días multa. ¿Ya? Se agregan nuevos delitos laborales, la omisión de la retención o pago de cotizaciones previsionales sin consentimiento del trabajador o con abuso de su situación de precariedad, la declaración de remuneración imponible o bruta menor a la real sin el consentimiento del trabajador o con abuso de su situación, y el pagar una remuneración desproporcionadamente inferior al mínimo legal. Y se mantienen los que ya venían en la ley anterior, de la apropiación de cotizaciones previsionales o ordenarle a un trabajador que trabaje en el fondo y que incumpla una cuarentena sanitaria. Y respecto de los cuasi delitos, se establecen responsabilidades penales, especialmente en el caso de los delitos ambientales. Aquí hago un paréntesis. Como les señalé, yo no soy penalista, pero lo que sí les puedo transmitir es que, para que no se asusten exageradamente, es que en general el derecho penal opera sobre la base de la intención de cometer un delito, de lo que se denomina dolo, de yo realizar una acción sabiendo que esa acción es un ilícito y la ejecuto igual. La negligencia en general no es materia del derecho penal, salvo fundamentalmente en los delitos ambientales, y a mi juicio está bien que así sea, porque en el fondo el tema ambiental es tan relevante que una mera omisión o una mera negligencia puede generar tanto daño como aquel que efectivamente quiere contaminar aguas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí el derecho penal llega a sanciones penales por la mera negligencia. Pero en general en los demás delitos, la mera negligencia no implica una responsabilidad penal. ¿Ya? Entonces, para que estén medianamente tranquilos, en el fondo que acá estamos hablando de delitos penales, en los cuales ustedes cometieron un delito sabiendo que estaban cometiendo un delito. O sea, no basta la mera negligencia. Y llegamos al último tema, que es el que vamos a ver más rápido, ya estamos algunos minutos excedidos. A partir del 1 de julio del 2024, aumenta el ingreso mínimo a 500.000 pesos mensuales, y obviamente que eso lo tienen que aplicar desde el 1 de julio del 2024, pero hay un cambio que yo les recomiendo que evalúen si lo aplican desde ya, que tiene que ver con la gratificación legal del artículo 50, que aplican probablemente la mayor parte de las empresas que están acá en este webinar. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que este ingreso mínimo mensual de 500.000 va a ser muy probablemente el que va a terminar siendo el ingreso mínimo mensual al 31 de diciembre de este año 2024. Entonces, si ustedes usan la modalidad del artículo 50 para pagar la gratificación legal, le van a tener que haber pagado a los trabajadores que ganan sobre más o menos 750.000 pesos brutos mensuales, le van a tener que haber pagado esta cantidad por concepto de gratificación al año para haber cumplido esa modalidad, 2.375.000, porque ese artículo 50 establece que la empresa se le da por cumplido de su pago de gratificación legal si le paga a cada trabajador el equivalente al 25% de la remuneración mensual, con el tope de los 4,75 ingresos mínimos mensuales, que equivale a los 2.375.000 pesos que están puestos en pantalla. Entonces, el monto mensual, si sé que ustedes lo quieren convertir en un monto mensual, que ya ustedes podrían haber estado pagando desde enero para llegar a ese monto sin tener que hacerle ajustes posteriores, serían 197.917 pesos. Y no esperar el cambio en julio. Si esperan el cambio en julio no hay ninguna infracción, lo pueden hacer también, pero como ya sabemos que ese va a ser el monto, les recomiendo evaluarse que lo hacen el ajuste desde ya. Ahí está el sumario de los temas que vimos, y con eso terminamos la presentación. Era la última lámina, así que le doy ahí Dejamos, espacio a Sebastián si es que nos podemos extender. Yo tengo disponibilidad para poder responder alguna pregunta o algún comentario si es que lo estiman conveniente. dejamos esa lámina, Mauricio, mientras tanto. Bueno, ya les hemos compartida porque ahí están los contactos y seguramente alguien probablemente quiera hacer alguna consulta offline. Lo primero, bueno, agradecerte la profundidad del contenido y lo ameno de las charlas. Muchas veces estos ejemplos finalmente tienen que ver con darle contexto, con poder entender
que no solamente es entender la fría letra de la ley o de los proyectos de ley en muchos casos, sino tiene que ver con qué hacemos con eso desde las áreas de gestión de personas y cómo podemos construir también cultura dentro de la organización y gestionar nuestro negocio. Por otra parte, también invitarlos a los socios y a los no socios a que nos conozcan, a que contacten con Daniela Cisternas, ahí compartir el correo y puedan profundizar un poco más sobre los contenidos y el valor que le puede aportar la Cámara a todas las empresas que así lo deseen, en integrarse y sumarse a lo que hacemos desde la Cámara de Comercio de Santiago. Y por supuesto a los socios a que puedan seguir visitando nuestros webinars, revisar nuestros contenidos, acercarnos propuestas y hacer los ajustes de la agenda que hacemos en nuestros comités mensuales. Y bueno, yo creo que las preguntas en muchos casos han sido muy específicas. Hay personas que están interesados en conocer respecto de los tiempos, quién entrega cierto tipo de certificados. Yo creo que, Mauricio, ha sido muy buena tu presentación, has cubierto realmente las expectativas que nos habíamos propuesto en el diseño de agenda y los dejamos a todos invitados a que puedan contactar a Daniela Cisternas de la Cámara de Comercio de Santiago, tanto socios como no socios, y poder continuar este tipo de actividades. Seguramente haremos otros webinars más y les iremos haciendo llegar las invitaciones correspondientes. Mauricio, nuevamente, muchas gracias a todo el equipo que nos apoya de la Cámara de Comercio de Santiago, del área de comunicación, a Paula Lapostol, por supuesto, ahí, que es nuestra alma mater, junto con Daniela, que nos acompañan en el desarrollo, y a Carolina Soto, que desde el área de comunicaciones, que nos ha ido acompañando en todo el diseño, y a su equipo. Así que muchísimas gracias, que tengan una muy buena mañana, los esperamos. Gracias. Gracias, Sebastián. Adiós. Saludos a Chao, todos. Mauricio.